Hola, mi nombre es Ana José Nicolás Juárez y voy a exponer el tema etiquetados de muestra. Una de las tareas más sencillas pero más decisiva en la tarea de identificación y proceso de muestras en un laboratorio es el etiquetado correcto, duradero, fácil y rápido de las mismas. Hoy en día, uno de los parámetros de calidad para elaborar un buen trabajo, investigación o de análisis en el laboratorio es un correcto y fiable etiquetado que asegure la identificación de las muestras y eficacia del trabajo, posterior con la información que contienen. Y darán las recomendaciones para el etiquetado de muestras. Utilizar etiquetas mecánicamente, no escribir a mano, puede eliminar uno de los mayores riesgos en la identificación de muestras. Utilizar etiquetas probadas para el ambiente. Es vital utilizar material de etiquetas que resista dichas condiciones. Probar las etiquetas antes de usarlas. Cambiar a rastreo automatizado. Es una excelente idea la implementación de un código de identificación de muestras antes de que la muestra sea procesada. Adopción de métodos estandarizados. Etiquetado, códigos de barras y el uso de etiquetas diseñadas para resistir el ambiente extremo en laboratorios. Mi nombre es María Estefania Sacramento Pacheco y voy a hablar sobre el etiquetado de muestras. Continuando con la información de mi compañera Hasubi, voy a decir los datos que debe incluir cada etiqueta. Todas las muestras deberán ser etiquetadas para evitar confusiones o errores de identificación. Se deberá emplear la etiqueta diseñada al efecto u otra en la que conste la misma información dispuesta de idéntica manera. Los datos que debe incluir son: número de muestra, nombre de quien ha hecho la toma, fecha y hora de toma, identificación del muestreo y tratamiento. También existen impresoras diseñadas específicamente para esta tarea, las cuales son así. También es necesario mantener un estándar de localización de la etiqueta identificativa, es decir, que el personal sepa en todo momento en qué lugar concreto del tubo, placa, frasco, etc. debe pegar la etiqueta con los datos de la práctica. Buenas noches, mi nombre es Aison Alejandro Yepes de la Fuente y en mi caso me tocó el tipo de muestreo de caracterización llevado en un laboratorio analítico. La característica básica en este muestreo a llevar sería la heterogeneidad, y de acuerdo con ella deberá establecerse el tamaño de la muestra. Los parámetros en cuenta de este muestreo de caracterización sería la cantidad de muestra y como segundo punto tendríamos también el sistema de homogeneización. En nuestro punto siguiente sería número y localización de las extracciones. Y nuestro último parámetro, y no menos importante, sería el tamaño de partícula en los sólidos pulverulentos. Mi nombre es Amelie Rocío Ruiz Cruz y voy a hablar sobre los tipos de muestreo. Existen dos grandes tipos de muestreo. Está el muestreo de aceptación que se ocupa en el laboratorio de control y el muestreo de caracterización que se ocupa en el laboratorio analítico. Yo hablaré sobre el muestreo de aceptación. Es el muestreo típicamente utilizado cuando se tienen unidades discretas. Se trata de obtener una muestra de varias unidades de un conjunto, representativas del mismo respecto a la característica de ensayo o análisis. El muestreo de aceptación se divide en dos: el muestreo por atributos y el muestreo por variables. El muestreo de atributo: un atributo es una característica de la muestra, por ejemplo, color, olor, etc., sobre el cual se establece el control de calidad, objeto estudiado correcto o incorrecto. Y en muestreo por variables, la división se hace midiendo una propiedad del material a la cual se le puede asignar un valor numérico, como por ejemplo densidad y pH. El plan de muestreo exige la extracción de un número de elementos que es función de los números de unidades, del conjunto de su homogeneidad y del nivel de confianza requerido. Saludos, profe. Bueno, pero ¿y qué es el objetivo en la muestra? ¿O el objetivo en la muestra? ¿O qué es? A continuación pasaré a explicarlo más detallado, pero para eso mi compañera va a mostrarnos desde su punto de vista. Después de haber escuchado a mi compañero, yo les vengo a explicar más a fondo de lo que es el muestreo de suelos. Pues antes de explicarles debemos saber que una muestra es la proporción que nosotros sacamos de un material, te puede decir su masa, para saber su composición. Como sabemos, hay muchos tipos de muestreo, pero
Para darles un ejemplo, ahorita ocuparé lo que es el muestreo de suelos. El muestreo de suelos, nosotros queremos tener una recomendación de fertilización. Entonces, para poder tenerla, tenemos que sacar una muestra del suelo y de esa manera, al ser sometido a análisis, ver cómo está su fertilidad versus fertilidad, ¿no? Y así poder tener nuestra recomendación de fertilización. Debemos tener cuidado al sacar la muestra para no cometer errores de muestreo y así hacerlo bien y todas esas cosas. La metodología para el muestreo de suelos ya había sido definida desde hace más de 50 años por Klein, pero sin embargo no ha cambiado mucho desde ese entonces. Siempre se ha sabido cuál ha sido la principal problemática para el análisis de suelos. Claro, más que un error analítico, es más bien un problema en el muestreo. Klein explicó en uno de sus textos que la exactitud del análisis de muestras está determinada principalmente por el muestreo antes que por un procedimiento analítico. Técnica de muestreo no probabilístico. Es la técnica del muestreo que se basa principalmente en el juicio personal del investigador y no al azar. Las técnicas de muestreo no probabilístico más comunes son conveniencia. Busca obtener una muestra de elementos convenientes. Esto es que se encuentra en el lugar y momento adecuado. Juicio. Los elementos se seleccionan con base del juicio del investigador. Basado a su experiencia, evalúa cuáles son los elementos más representativos de la población. Bola de nieve. En esta técnica se selecciona un grupo de individuos, que estos nos ayudan a identificar otros individuos. A mí me tocó hablar sobre el muestreo probabilístico. Hay 4 tipos de muestreo probabilístico: el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerado. El aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado. El sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra. El estratificado es un proceso de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos homogéneos y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento. El conglomerado es un procedimiento en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Hola, buenas tardes compañeros y maestros. Mi nombre es José Manuel Calderón Robles, soy laboratorista químico del segundo H y el tema que le tocó a mi equipo, o sea del ensayo, es la muestra de suelo. El paso que nos tocó a mi compañero Donet y yo es la toma del suelo, o sea el proceso que se le debe realizar antes de llevarlo a los laboratorios. Hola, mi nombre es Don Felipe Navajábalos. Los materiales que necesitaremos para nuestra toma de muestras serán los siguientes: una cubeta vacía, bastante agua destilada, una pala, una bolsa para tomar la muestra y un marcador permanente negro. El primer paso que se necesita realizar es enjuagar la pala con agua destilada. No solo la pala, sino también todos los materiales a ocupar para que no queden residuos que no queremos que salgan en la mezcla. La enjuagamos bien hasta que no quede ninguna anomalía en la pala y en los demás utensilios. El segundo paso es proceder a medir 20 centímetros de profundidad en donde se va a realizar la muestra del suelo. Esto se realiza ¿por qué? Para sacar la muestra primaria, ya que abajo de ella se realizarán las submuestras. Esto de los 20 centímetros de suelo es muy importante, ya que nos servirá para obtener una muestra representativa de nuestro terreno. Para saber qué cantidad de muestras extraeremos de nuestro suelo, debemos saber el área del terreno.
ya que debe ser una cantidad de muestras representativa para que nuestros resultados sean los correctos. Por ejemplo, yo he tomado ajonjolí en representación de 1 hectárea de suelo. En 1 hectárea de suelo, 15 muestras sería algo suficiente. Entonces, existen diferentes tipos de métodos para la obtención de estas muestras. Puede ser un método ordenado, tal vez dividiendo el terreno por partes en cuadros y tomar muestras de cada lugar. O puede ser un método más aleatorio, que quiere decir que las muestras se toman aleatoriamente en las partes del terreno. Por ejemplo, tomaremos una parte de acá, otra de acá, otra de acá, y es necesario mezclar nuestras muestras. Una vez obtenidas nuestras muestras, procederemos a cerrarlas y etiquetarlas. Debemos etiquetarlas con el nombre del lugar donde se obtuvieron, el nombre del dueño del lugar donde se obtuvieron y la fecha. Mostrará el procedimiento a continuación mi compañero José Manuel. Se retira y se va a proceder a hacer un hueco en forma de V con la pala para que la muestra de tierra se pueda realizar de una mejor manera. De ahí procederemos a traer el balde donde pondremos la muestra. Antes de ponerla, trataremos de quitar cualquier corteza de árbol, cualquier plantita o maleza que nos perjudique la muestra. Y se procede a tomar submuestras de distintos lugares del campo. Ahora, el tercer y último paso es el etiquetado de la muestra. El etiquetado de la muestra debe de llevar los siguientes datos: nombre del campo o parcela, nombre del dueño o agricultor y fecha de la toma de muestra. Ahora procederemos a insertar un poco de la muestra en una bolsa de recolección para poder llevarla a los laboratorios. Le ponemos adentro la etiqueta y así ya estaría lista para ser llevada a los laboratorios y analizar cuál sería la cantidad exacta de fertilizante para el campo. Buen día, mi nombre es Ángel Mauricio Coahuila Andrade y el día de hoy les voy a exponer el cómo transportar muestras de suelo. Lo primero que tenemos que saber es que estas no se pueden desecar ni exponerse a los rayos del sol, al calor ni a la humedad. Por lo tanto, los tendremos que aislar en una nevera. Ahora, esta nevera lo que tiene que contener es gel refrigerante o una bolsa de hielo. De ahí vamos a colocar una rejilla de metal para que nuestra muestra no entre en contacto directo con el frío. Nuestra muestra tiene que estar a una temperatura promedio de 4 a 8 grados Celsius. Si vamos a enviar directamente el paquete, o la muestra mejor dicho, basta con ponerle una cinta aislante. De lo contrario, si todavía no se va a enviar la muestra, lo que se tendrá que hacer es refrigerar y luego enviar. Muchas gracias.